Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2 metros, ventilar los... Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para presentar el nuevo Vademecum del idioma. Se encuentran presentes el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y el señor Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA, Homero Giles.
A continuación, escucharemos las palabras del presidente del IOMA, Homero Giles. Me pongo los anteojos. ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Gracias por venir. Primero quería agradecer la presencia de los compañeros y compañeras de los sindicatos que, como ellos mismos dicen, son la clave del gremio, son los principales protagonistas del gremio, y la presencia de que estén ellos hoy acá para nosotros es muy importante porque este trabajo que venimos haciendo en cuanto a la mejora de la cobertura de medicamentos surge básicamente de un pedido de los compañeros y las compañeras de los gremios. Es algo que, no sé si había comentado, pero más o menos desde 2014 nos actualizaba la cobertura de medicamentos. Cuando nosotros veíamos la curva de cobertura, lo que venía pasando es que el precio de venta al público venía ascendiendo en el transcurso de los años y la cobertura se mantenía estancada, es decir, el IOMA no había hecho ningún tipo de actualización de los montos de medicamento, con lo cual esto iba generando una brecha que se ensanchaba cada vez más y esto generaba básicamente un mayor gasto de bolsillo de nuestros afiliados y afiliadas, que claramente iban directamente a reclamar a sus gremios y a su obra social. Bueno, esto infelizmente es lo que ha pasado en el transcurso de los últimos años en el IOMA y nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte, muy intenso, muy en conjunto con los gremios. Pudimos trabajar muy bien con los laboratorios, con las cámaras de laboratorios, sobre todo los laboratorios nacionales, y hoy estamos acá pudiendo anunciar una mejor y mayor cobertura de medicamentos, que no es solamente una cobertura que implica un menor gasto de bolsillo para nuestros afiliados, sino que también implica un aumento de la cantidad de medicamentos con cobertura al 100%. Hoy tenemos más de 2.900, 2.400 medicamentos con cobertura del 100%, entre medicamentos MEPES, que llamamos, que son los medicamentos especiales. Hoy IOMA tiene una de las mejores coberturas de medicamentos especiales, claramente. Nosotros el año pasado ya hicimos un incremento de una actualización de ese Vademecum, donde hemos ingresado 54 medicamentos, que fue una cosa muy importante porque cuando nosotros entramos en el IOMA, el principal reclamo que teníamos de nuestros afiliados y afiliadas era la cobertura de medicamentos, sobre todo oncológicos. Había gente que quedaba meses esperando que le llegue su medicamento oncológico y nosotros hicimos dos medidas, Axel, dos medidas en línea de lo que vos siempre nos decís a nosotros. Vamos a trabajar el problema de fondo, a transformar la realidad, a hacer los cambios estructurales necesarios, pero hoy cuando la gente tiene necesidades hay que ir a atacar esas necesidades. Y fue esto lo que hicimos. Como el principal reclamo del año pasado era medicamento oncológico, por un lado nosotros desarrollamos un sistema informático que permite que cada persona que va a buscar o a iniciar un trámite de una medicación oncológica en el IOMA, esto antes tenía una demora de más de 2-3 meses hasta que ese trámite iniciaba en una delegación de IOMA, hacía todo el circuito del IOMA, llegaba una documentación en papel. Imagínate, en pleno siglo XX, documentación en la era digital, la documentación viajando en papel. Nosotros lo que hicimos fue generar un sistema donde esa documentación en la delegación se escaneaba y en el mismo día la teníamos en la sede del IOMA, con lo cual pudimos bajar los plazos de compra de medicamentos oncológicos de 3 meses a 10 días en promedio. Así que esto ha tenido un impacto altísimo, muy importante en nuestros afiliados y afiliadas, y también bajamos costo, porque al ser más eficiente en la gestión hemos bajado costo. Por otro lado, hemos incorporado estos 54 medicamentos MEPES especiales en nuestra canasta de medicamentos, nuestros Vademecum especiales, que les cuento que además nos ha significado un ahorro importante a la gestión del IOMA de más de 300 afiliados. Y hoy estamos anunciando lo que hicimos y que ya está funcionando hace una semana,
porque dijimos, una vez que tenemos esto, tenemos que ponerlo en función para que la gente ya pueda ir a la farmacia y tener el impacto de esto. Y no está llegando por todos los lados, realmente la verdad que el impacto es muy grande. El promedio de baja del gasto de bolsillo de nuestros afiliados es del 46%. En muchos medicamentos, entre el 70 y 80%, y muchos medicamentos ampliamos una cantidad, es un Vademecum que tiene más de 6.000 productos. De esos 6.000 productos, más del 10% tiene una cobertura del 100% de esos medicamentos. Y todas las patologías, es un Vademecum donde los principales medicamentos son los medicamentos crónicos. Todas las patologías crónicas, las de mayor prevalencia, las principales patologías, tienen una cobertura de medicamentos al 100%. Es decir, hoy uno que consume enalapril, medicamento más usado para la hipertensión, va a la farmacia y puede encontrar 16 presentaciones de enalapril con cobertura al 100%, medicamentos de primera línea encima. Y de igual manera con metformina, por ejemplo, medicamento muy usado para la diabetes. Digamos, uno va a la farmacia hoy y encuentra 16, también 15 o 16 productos de presentaciones de metformina con cobertura al 100%. Y esto es clave en un contexto como este, en un contexto donde tenemos un contexto de cuarentena, un contexto de pandemia, un contexto de crisis nacional, y nosotros podemos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la inversión de más de 2.400 millones de pesos al año, puede aumentar la cobertura de medicamentos. Teníamos una cobertura nosotros dividimos en agudos y crónicos, ¿no?, los medicamentos. La cobertura de medicamentos agudos estaba en torno del 35% y de crónicos del 45%. Hoy hemos aumentado a agudos un 50% en promedio y crónicos un 70% en promedio, que es la cobertura histórica del IOMA, con la cual nace el plan de medicamentos. Sumado a esto, logramos incorporar muchísimos medicamentos con cobertura del 100% y además, no solamente con los medicamentos que ya teníamos en cobertura, sino que empezamos a agregar asociaciones. Esto es clave, Axel, porque es muy discutido el tema de las asociaciones de medicamentos, que son combinaciones, pero sí hay algunas que no son discutidas, que son altamente comprobadas, que tienen mayor eficacia, efectividad y tienen mayor adherencia al tratamiento sobre todo. Es decir, estamos hablando de personas que antes consumían 2 comprimidos cada 6 u 8 horas o 12 horas y ahora van a consumir un solo comprimido con cobertura 100% por su obra social. Y además agregamos otras presentaciones. Ustedes saben que medicamentos que vienen presentaciones, uno le dice 30 comprimidos de tratamiento y viene el blister de 28 comprimidos, el que cubre IOMA. Ahora hemos agregado otras nuevas presentaciones y cuando el médico nos indica 30 comprimidos, puedo comprar con cobertura IOMA el de 30 comprimidos. Así que bueno, estamos muy contentos de poder anunciar esto. La verdad que gracias por la participación de ustedes, a los gremios, sobre todo por marcarnos la cancha, por decirnos hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias al gobernador por darnos esta oportunidad a nosotros de generar estas transformaciones que son muy importantes para nuestros afiliados y afiliadas. Hace muchos años que no se hace muchísimos años. Y claramente es una definición política, solamente con una definición política de darle a la gente lo que la gente se merece y lo que es de la gente, se pueden hacer estos cambios y estas transformaciones. Muchas gracias, presidente del IOMA. Ahora vamos a escuchar las palabras del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos, todas, gracias, compañeros, compañeras, por estar acá. La verdad que es muy importante lo que estamos anunciando hoy en términos de impacto en el gasto de bolsillo de los afiliados y las afiliadas de la obra social. Pero la verdad que forma parte de una nueva visión y forma parte de una decisión política que el gobernador nos manifestó claramente cuando empezamos esta gestión, y que es, como decía Homero, ir dando las respuestas necesarias en lo más inmediato
pero que esas respuestas necesarias no sean parches, que después sean un obstáculo para lo que debemos hacer a futuro, que es ir mejorando cada vez más una institución que, la verdad hay que decirlo, a los ojos de los afiliados y afiliadas no viene con una buena historia, y no viene con una buena historia de hace mucho tiempo. Que es lo que definimos siempre como las cuestiones estructurales. Todos los que estamos acá y todo el mundo sabe que las cuestiones y los problemas estructurales no se resuelven de un día para el otro. Tienen que ir concatenadas en un plan de trabajo en donde progresivamente, como decía recién, se puedan ir resolviendo en el sentido de lo que nosotros definimos como imagen objetivo, hacia dónde queremos llegar con el IOMA, pero no con el IOMA solo, sino con el IOMA en un sistema y articulado en un sistema de salud bonaerense, junto con el Ministerio de Salud y junto con todos los actores que tienen que ver con esto. Ahora, decirlo a veces, imaginarlo a veces, pensarlo a veces es fácil, y después ejecutarlo no es tan fácil, porque todos sabemos que detrás de cada una de las cosas que están y hechos que están instituidos, se han generado una serie de intereses, que es normal que suceda. Hay reglas de juego de cómo se mueven las sociedades, cómo se mueven, en este caso, el ámbito de la salud, que cuando por años viene siendo la lógica que establece que cómo juega cada actor, se establecen esos actores allí. Y cuando uno quiere transformar y empezar a hacer transformaciones ya más de fondo, choca con que a veces, o muchas veces, o casi siempre, hay una resistencia de aquel sector que piensa que va a ser afectado en sus intereses según los construyó en los últimos tiempos, de acuerdo a esa lógica. Y a veces hay que generar tensión, se genera tensión. Lo que nosotros estamos intentando hacer es convocar a todos los actores, sin distinciones, todos los actores, pero también firmemente planteando que va a haber reglas de juego nuevas. Básicamente las definimos siempre. Acá hay actores que extraen del sistema rentas que no son lógicas, que son extraordinarias, que están por encima de lo lógico, y eso va en detrimento del conjunto, básicamente, de los afiliados y afiliadas. En definitiva, ese es el problema. Y entonces estamos convocando a todos, aún aquellos sectores con los que, cuando tomamos alguna medida, generamos alguna tensión, pero igual los convocamos a dialogar, porque recién decía Homero, nosotros tenemos un montón ya de medicamentos al 100% de cobertura, y voy a dar un ejemplo. Ahora, el 100% de cobertura, si el médico prescriptor o el odontólogo o el profesional prescriptor prescribe bien, y ahí hay que hacer un trabajo. Y eso implica el trabajo universitario, implica el trabajo de publicidad, implica el trabajo en posgrado, implica el trabajo de ir concientizando que realmente tenemos, por ejemplo, un organismo como la ADMAT que nos dice que todas esas especialidades en realidad son lo mismo, dan el mismo efecto terapéutico. Pero sin embargo sabemos que hay muchos profesionales por distintos motivos que prescriben uno y no otro. Bueno, ahí hay un trabajo que adosar. Evidentemente se genera alguna tensión y es así, hay que conversarla, trabajarla, dialogarla, pero hay que resolverla porque en definitiva lo que necesitamos es que esta cobertura del 100% le llegue a la mayor cantidad de la gente todo el tiempo. Y si yo tengo medicamentos, como decía recién, 17 medicamentos al 100% de cobertura, y un médico me da uno que no son estos 17, también el ciudadano tiene que tener la conciencia de decir, doctor, ¿por qué me está dando este? Porque yo recuerdo, Axel, que vos en un acto que hicimos en 2015 decía, y bueno, uno ante el médico está como indefenso, el médico te dice esto y vos le tenés que creer, ¿no? Bueno, también tenemos que generar conciencia en eso también, obvio en conjunto, que va a tener que ver también con que nosotros vamos a desarrollar una política muy fuerte desde el IOMA de que para que los afiliados y afiliadas que se van a atender cada vez tengan que sacar menos dinero de su bolsillo. Uno de nuestros objetivos centrales es que le demos atención de calidad tanto en prevención, promoción, rehabilitación de la salud, pero de calidad, pero que el afiliado tenga que pagar cada vez menos. Y en esa tarea estamos. Y también se complementa
porque cuando nosotros con todos los dispositivos, incluso de electrónica, de informática que estamos desarrollando, podemos auditar mejor todos, podemos mirar mejor el universo, podemos evitar que nos sobrefacturen enormes cantidades de prestaciones que no son dadas, que no son brindadas, también esa eficiencia se vuelve en un ahorro de recursos que vuelve en la posibilidad de aumentar coberturas, de aumentar porcentajes. Así que esto es una visión integral. Hoy anunciamos la parte de los medicamentos, que es un tema sustantivo que urgía, empezando por los oncológicos, siguiendo ahora por el universo del resto de los medicamentos, pero en realidad queremos transmitir que IOMA y este ministerio y la gobernación de la provincia de Buenos Aires vino para transformar una realidad. Y nuestra ambición es que cuando termine esta gestión, seguramente no es que va a estar todo el mundo 100% feliz con lo que pase con el IOMA ni con el Ministerio de Salud de la Nación, pero sí que esté mucho más conforme porque sea el resultado de todas las acciones que estamos instrumentando. Así que agradecerles nuevamente, ustedes son parte de esto, transmitirle a través de ustedes a todos sus afiliados que vamos a seguir trabajando en conjunto y, bueno, cerrar con esa ilusión que decía recién, que sea realidad que dentro de 4 años podamos tener un IOMA completamente diferente al que recibimos. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Por último, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos, a los representantes sindicales. Nos acompañan también el jefe de gabinete, la ministra de Gobierno. Y creo que es así porque es un anuncio importante. Y no es un anuncio importante para los que estamos en esta sala, sino para los 2 millones de afiliados de IOMA. Quiero empezar por el principio. Cuando recibimos el gobierno y con ello también la obra social, estaba fundida. Estaba fundida. Esto, la verdad que lo denunciamos, lo exhibimos, pero no lloramos sobre la leche derramada, nos pusimos a trabajar desde el día 1. Cuando digo que estaba fundida, me voy a remitir a los números, recibimos la obra social con un déficit económico de 3.829 millones de pesos. Uno dice, bueno, qué sé yo, ¿qué serán 3.829? Bueno, en la historia de IOMA hay un solo año, que es el 2001, que podemos detectar de un déficit económico. Es decir, que logró el gobierno anterior, por sus políticas, y yo diría no ni por impericia ni sin querer, sino por un programa económico que siempre termina igual, logró, después de tanto tiempo, que IOMA fuera ampliamente deficitaria. Y además, a esto hay que sumar una deuda cuantificada en 8.000 millones de pesos que estaba en el placar de IOMA. Así que así recibimos la obra social. Esto, claro, para el afiliado será un deterioro permanente, pero a veces distribuido, digamos, sin que sea notorio dónde está ese déficit, dónde está esa deuda. Es un problema en las autoridades, es un problema con los proveedores, es un problema con los prestadores, es un problema con los laboratorios, pero era un problema nuestro. Ahora, no es así, porque desde el año 2014, y no quiero decir que quien estaba en el gobierno en el 2014, simplemente digo, desde el 2014 hasta que asumimos nosotros hubo un agujero negro. Hubo un agujero negro, donde lo que le pasó al afiliado es que no le mejoraron la cobertura, no le mejoraron los medicamentos gratis, no le mejoraron nada. El afiliado iba todos los días y tenía que comprar los medicamentos cada vez pagando más, porque el grado de cobertura de IOMA quedó, absolutamente estancado desde el año 2014. Es decir, que este problema, este déficit y esta deuda se le descargó al afiliado. Por eso es tan importante, después de este proceso y en medio de una pandemia, poder anunciar hoy que se ha llegado a un acuerdo de mayor cobertura económica para los afiliados en la compra de medicamentos. Es una mayor cobertura que implica una inversión del Estado provincial de 2.400 millones de pesos por año. Dos millones de afiliados que hoy, en la situación actual, con los precios actuales, después esto es dinámico, pero hoy lo que estamos anunciando es que tendrán una cobertura de entre el 70 y 100%
en 2.400 medicamentos que tendrán una cobertura entre el 40 y el 70% de otros 3.400 medicamentos. Estos eran los ejemplos que daba Homero recién, ejemplos prácticos, cotidianos, de todos los días para muchísima gente. Yo no conozco de medicamentos, pero los hipoglucemiantes orales, que tienen que ver con lo que hablaba recién Homero, los van a encontrar en 16 prestaciones para que tengan un ejemplo. Pagaban 642 pesos, hasta el día de ayer empiezan a pagar 290 pesos. No estamos hablando de algo que flota en los aires, ni en los libros de contabilidad del IOMA, ni en los problemas nuestros como gestión. Estamos hablando del bolsillo de los y las afiliadas de IOMA, que se va a ver aliviado a partir del día de hoy con el nuevo vademecum que estamos presentando. Remedios también para la hipertensión arterial, el enalapril, que pasa de tener que pagar 1.545 pesos, ahora 780 pesos. Es un cambio de la cobertura que para hablar de lo global, remedios crónicos que tenían cobertura del 45, ahora pasan a tener cobertura del 70%, agudos que tenían del 35%, ahora cobertura del 50%. Aumentó la cobertura, eso quiere decir, para que lo entienda todo el mundo, se paga menos y agregamos, ya llegando a 408 principios activos, 17 drogas de una cobertura del 100%. Más cobertura es menos gasto mensual de los afiliados de IOMA a través de esta decisión que se ha tomado. Así que yo le quiero agradecer a la gestión de IOMA. Todos sabemos, lo decía Daniel, nosotros recibimos un IOMA con una historia, con una imagen, con una situación que era la histórica y todos los problemas que acarreaba IOMA, más esto dramático de haber fundido la obra social en 4 años. Así que ante esta situación es muy grato hoy poder decir que hemos empezado a pagar esa deuda, a revertir la situación, a no engrosarla más y al mismo tiempo a mejorar lo que teníamos que mejorar, que era la cobertura y por tanto la calidad de vida de los afiliados de IOMA. Hay varias cuestiones más, tratamos de hacer este anuncio porque es el más importante, que tiene que ver con los medicamentos gratuitos, con la cobertura, con los oncológicos y neurológicos gratis, pero también con la receta electrónica, que da más celeridad, con la trazabilidad de los medicamentos y la historia farmacológica unificada, y también con la nueva página web para los trámites y consultas online, que ya tiene 300.000 usuarios, y la credencial digital. Invitamos, y lo quiero decir, a todos los afiliados a que usen la credencial digital. Es muy importante porque esto nos permite a nosotros tener un control. A veces hay alguna resistencia en un lado y el otro que le dicen no anda, no va. Sí, confíen en esto porque lo estamos haciendo funcionar, pero necesitamos que los afiliados sean los que exijan que se utilice la credencial digital porque nos permite control sobre el manejo de los recursos que no son nuestros, son de los afiliados de IOMA y por supuesto por eso es importante que nos acompañen los representantes de los sindicatos de la provincia, que obviamente también representan muy bien a los afiliados de la obra social. Por último, quiero hablar muy cortito, porque ahora está pasando de nuevo, el hospital de IOMA en Temperley. Hoy no lo estamos mostrando porque no teníamos posibilidad de hacer este anuncio ahí, pero ya lo vamos a hacer. Es un hospital, una clínica que había quebrado y que de una manera me parece a mí bastante eficaz hemos logrado, por un lado, que no se pierdan las fuentes de trabajo, por otro lado, que no se pierda el prestador, porque si desaparecía la clínica, 7.000 pacientes que se atendían ahí iban a haber un cambio y una pérdida. Y hemos logrado también que ahora se convierta en un hospital de IOMA que sigue funcionando con los trabajadores adentro y sobre todo con los afiliados con la atención que merecen. Así que, así como ocurrió en Temperley, ante este tipo de situaciones, iremos avanzando con un solo norte, con un solo objetivo, que es mejorar el IOMA,
mejorar la prestación, ahorrarle plata a aquellos que antes tenían que pagar por prestaciones o por medicamentos más de lo que correspondía, y sabemos que no es algo de un día para el otro, pero como bien decía Daniel, por más escabroso que sea el camino, por más difícil que sea, por más que sea de largo plazo, no vamos a dar ni soluciones de marketing, ni recetas de corto que se extinguen en poco tiempo, sino que cada una de las soluciones que damos nos lleva hacia un IOMA mucho mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente anuncio. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días. Mantener la distancia de 2 metros, ventilar los espacios y hacer actividades al aire libre. Entre todas y todos, nos seguimos cuidando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estés donde estés, recordá usar tapanariz y boca. Lavarte las manos, mantener la distancia de 2